Saludos y bendiciones, queridos amigos, hermanos y familias. Acá les saluda su hermano Esteban Fuentealba para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de la iglesia. Quiero compartir con ustedes un hermoso tema que hemos titulado Distracciones, segunda parte. Distracciones, segunda parte. Y quiero comenzar leyendo Gálatas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia local de Galacia, en el capítulo 5, verso 7, y dice lo siguiente: Vosotros corríais bien, y pregunta el Espíritu Santo, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál fue el estorbo? ¿Cuál es el obstáculo para no obedecer a la verdad? Voy a dar lectura a este mismo texto, a este mismo capítulo, a este mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente, NTV, una versión muy usada por los predicadores. En lo personal, me gusta mucho esta versión también. Gálatas capítulo 5, verso 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Es una muy buena pregunta que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia y que sin duda alguna estas mismas palabras que nos hablan en un eterno presente, estas mismas palabras, esta misma pregunta sigue siendo muy válida el siglo XXI. El día de hoy sigue siendo muy, pero muy válida. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? ¿Qué ha cambiado en la vida de ustedes? Si antes eran excelentes cristianos, estaban en todo lugar, en todo momento donde había que predicar el Evangelio, ahí estabas tú, dice el Espíritu Santo. ¿Qué te impidió seguir la verdad? Si hoy estás más prosperado que ayer, si hoy estás más prosperado que ayer, hoy tienes más conocimiento que ayer, hoy tienes más vitalidad que ayer, hoy tienes mejores comodidades, son muchas más que ayer. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió obedecer la verdad? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué se han detenido a obedecer la verdad? Para intentar, es solo un esfuerzo que hago de transmitir la pasión del Espíritu Santo, el sentir, el deseo. Hago un intento de colocarme en los zapatos del apóstol Pablo cuando escribió esto. Recuerde que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, lo hace con un corazón muy triste, una iglesia que había comenzado muy bien y que se estaba desviando de su carrera. Por eso lo expreso de esta manera. Trato de transmitir el mismo sentir que tenía el apóstol Pablo, en cierta manera, en cierta medida, por supuesto, porque no somos de la talla del apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pablo, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? El verso 8 dice, seguro estoy que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, ustedes corrían muy bien, ¿qué les impidió obedecer la verdad? Estoy seguro que no fue Dios. Estoy seguro que no fue Dios, porque Dios los ha llamado a ser libres. Entonces, mis queridos hermanos, si hoy no tenemos tiempo para hacer la obra de Dios, pero sin embargo estás siendo muy prosperado con aquello, déjame decirte que el obstáculo que nos impide hacer la obra de Dios, obedecer a Dios, no es Dios. No es Dios. No es Dios.
Y si su trabajo es un obstáculo para hacer la obra de Dios, déjeme decirle que lo que de Dios nos aparta, por supuesto, que de Dios no proviene. De Dios no proviene. Eso es lo que nos está diciendo Gálatas 5:8. Dios jamás hará algo. Dios jamás nos dará algo que nos aparta de la obra de Dios. De la obra de Dios. Es por eso que este estudio lo hemos titulado Distracciones, segunda parte. Segunda parte. Hace unos días atrás, mis queridos hermanos, aquí por este medio, por Facebook, presentamos este mismo tema, distracciones, primera parte, porque los cristianos de hoy están muy distraídos en sus asuntos, en sus cosas, que ni tiempo nos queda para hacer la obra de Dios. Y para poder colocarlos en contexto muy rápido, un minutito nada más, aprendimos que la RAE, la Real Academia Española o la Real Academia de la Lengua, nos define esta palabra de una manera muy sencilla y muy simple al alcance de todo entendimiento. Distracciones significa no poner atención en lo que se hace. No poner atención en lo que se hace. Entonces, en base a esta definición, nos preguntamos, ¿existirá distracción dentro de la iglesia local? ¿Existirá distracción? ¿Existirán distracciones? Es una muy buena pregunta. Aprendimos que la raíz de esta palabra viene del latín y es la palabra distractio. Es una palabra compuesta de dos pequeñas palabritas. La palabra dis significa dividir, tirar, y la palabra tractio significa arrastrar. Es el verbo distractio, arrastrar, tirar en todas las direcciones. En todas las direcciones. Nuestra atención, ya que estamos hablando de la distracción, nuestra atención se va para todos lados. Eso significa distracciones, que nuestra atención se va para todos lados, menos poner atención en lo que se está haciendo. Es muy importante este tema, mis queridos hermanos, porque ser creyentes distraídos, ser ministros de Dios distraídos, es muy preocupante. ¿Y quieres saber por qué? Porque eso habla de que somos infantes, somos inmaduros, somos buenos para perder el tiempo. Los hermanos distraídos viven su vida cristiana vacíos y cuando van a la iglesia regresan a sus hogares vacíos. ¿Por qué? Porque se distraen y no ponen atención en lo que se está haciendo y difícilmente se van a llenar de Dios en ese momento, mis queridos hermanos. Y usted, por supuesto, puede hacer el ejercicio en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos o las personas que le acompañen a la iglesia, al servicio local. Haga el ejercicio, pregúnteles, ¿de qué trató el devocional? ¿De qué trató el mensaje? ¿De qué trató la palabra? ¿De qué trató el predicador? ¿Cuáles fueron los consejos de nuestros líderes espirituales? Haga el ejercicio, pregúntele a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y se dará cuenta que más de alguno fue a perder el tiempo. Regresó vacío a su casa. Hermanos, esto es preocupante. Esto es preocupante. En la primera parte de este estudio cerramos usando el ejemplo de dos hermanas que se acercaron a Jesús, muy conocidas, Marta y María. Aprendimos que solo una de estas dos mujeres fue destacada por el Señor. ¿Cuál? Aquella que escogió la buena parte. ¿Cuál es aquella buena parte? Sentarse a los pies del Maestro, sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Escuchar su palabra. Y esto es sencillo, hermanos. Oír la palabra de Dios, oír las palabras de Jesús, es escuchar la sabiduría de Dios. Es escuchar la sabiduría de Dios, es escuchar el consejo de Dios, es escuchar la voluntad de Dios, es escuchar la ley de nuestro Dios. Por eso es importante escuchar
la palabra de Dios. Y esto que estoy mencionando se encuentra en Lucas, capítulo 10, verso 41. Ahí está el texto, el contexto de lo que estoy mencionando. Entonces, de estas dos hermanas, una fue elogiada, la otra no. La otra fue reprendida, fue corregida. Y estamos hablando de Marta. Marta no fue destacada, mis queridos hermanos. Marta fue corregida por dos características muy particulares y que las vemos hoy en día. Marta estaba afanada y turbada. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Palabras textuales del maestro, con muchas cosas. Entonces, si bien es cierto, la Escritura nos señala que Marta es una gran servidora, una mujer muy servicial, estaba preocupada de los quehaceres del hogar, estaba preocupada de las cosas, es cierto, pero es ahí, mis queridos hermanos, cuando debemos entender que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Marta estaba afanada y estaba turbada con muchas cosas. La palabra afanada es la palabra merimnao. Estudiamos mucho esta palabra en la primera parte de este video, de este estudio, que usted lo puede encontrar ahí en mi perfil de Facebook. Es la palabra merimnao y significa exceso de preocupación. Marta tenía un exceso de preocupación. Entonces debemos entender esta verdad maravillosa. El afán comienza en nuestra mente. Primero, el afán se apodera de nuestro interior. El afán nos roba la paz mental. El afán lo único que trae es una intranquilidad interior y mental. Y cuando el afán nos ha invadido por completo, cuando el afán ya tomó rienda de nuestro interior, entonces aparece la manifestación externa. Aparece el fruto del afán. El afán comienza en nuestro interior y luego aparece el fruto de este afán, la turbación. La turbación. La turbación es la evidencia de que estoy afanado, de que estoy afanada, mis queridos hermanos. Entonces, primero es el afán y luego expresamos la turbación. La turbación. Y lamentablemente, Marta no entendió que nuestro Señor Jesucristo solo estaba buscando una hospitalidad sencilla. Nuestro Señor Jesucristo no está buscando ni exigiendo grandes cosas, grandes recibimientos de nosotros los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo jamás exigió preparativos a la hora de recibirle. Jamás, mis queridos hermanos. Nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, lo único que quería era pasar tiempo con sus amigos queridos, con sus amigos íntimos de Betania. Eso es lo que quería nuestro Maestro. Es por eso, mis queridos hermanos, que siempre nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando: por nada estéis afanosos, no os afanéis por vuestra vida. Por nada estéis afanosos, no os afanéis por vuestra vida. Y con todo el activismo existente y con este sistema que cada día busca aplastarnos, tal vez alguien, y es válido, tal vez alguien pensará y dirá: dejar las preocupaciones es muy fácil, Esteban, decirlo, pero es muy difícil de hacer. Pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque la preocupación es parte de nuestra vida. Y no se preocupe, vamos a compartir aquí algunas ayudas que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a la obediencia en este asunto, para llevarnos a la obediencia con respecto a este asunto. Nunca olvidemos esto: nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es bondadoso. Y Él
podría habernos dado a nosotros un libro lleno de reglas, lleno de exigencias. Pero no, mis queridos hermanos, la Biblia es mucho más que eso. Muchos creyentes erróneamente creen esto, que la Biblia es un libro de exigencias. La Biblia es un libro lleno de requisitos para venir al Hijo de Dios. No, mis queridos hermanos, la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es el libro de Dios. Muchos han dicho que la Biblia es una carta de amor. La Biblia es un libro lleno de ayudas y consejos para nosotros, sus hijos. Así que veamos algunas ayudas que nos ofrece el Señor para no caer en la trampa del exceso de preocupación. Mateo capítulo 6, verso 25, dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mis queridos hermanos, número 1, nuestro Señor Jesucristo quiere que observemos el valor de la vida. Nuestro Señor Jesucristo quiere que observemos el valor de la vida. Usted debe entender esto. Su vida, mi vida, tiene un valor incalculable. Somos demasiado valiosos para Dios. Somos demasiado importantes para nuestro Dios. Entonces debemos entender que nuestra vida vale más y mucho más que la comida, que la bebida y el vestuario. Y esto debemos entenderlo, por favor. Y ya verá por qué. A veces caemos en el exceso de preocupaciones simplemente porque nuestras prioridades están equivocadas y por ende desordenadas. Usaré un ejemplo muy sencillo, pero aplíquelo a su vida, por favor. Un ejemplo sencillo, pero aplíquelo a su vida, por favor. Hay gente que usa su ropa una y otra vez. Hay gente que toma su ropa, su vestuario de martes, domingo, y usa ese vestuario cada día y ni siquiera está pensando en eso. ¿Y quiere saber por qué? Porque hay cosas. Este creyente ha entendido que hay cosas más importantes en las cuales pensar que estar perdiendo el tiempo en discutir qué ropa ponerse. ¿Lo entendió? Este creyente ha entendido que hay cosas más importantes en las cuales pensar que estar perdiendo el tiempo pensando en qué ropa ponerse. Entonces esto es muy importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: ¿acaso no sabes que la vida es más importante que la comida, que la bebida y el vestuario? Porque hay un exceso de preocupación en estas tres cosas mencionadas. Exceso de preocupación, afán, congoja en la comida, en la bebida y en el vestuario. Es por eso que presentamos este ejemplo sencillo, y tal vez lo que estoy diciendo puede parecer un poco extremo para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos dicen: pero esto significa que debo presentarme tal cual a la iglesia o en todo lugar, etcétera, etcétera. Por supuesto que no. Nuevamente lo enfatizamos, el exceso de preocupación. Hay gente que invierte, digámoslo así, o que entrega mucho tiempo a estar pensando qué ropa ponerse y dedica tiempo cero, nada, en estar pensando en la vida eterna, en las cosas de Dios. Por eso colocamos este ejemplo sencillo. Compare el tiempo que dedica frente a su armario donde usted coloca su ropita en su closet. Piense, medite, seamos honestos. Piense en el tiempo que dedica a qué ropa ponerse y piense en el tiempo que dedica pensando en el nuevo nacimiento.
pensando en que va a ir a orar? ¿Cuánto tiempo dedica? ¿A qué ropa ponerse y cuánto tiempo dedica pensando en el nuevo nacimiento, en la regeneración, en la santificación, en la santidad, etcétera, etcétera? Y se dará cuenta que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 tienen razón. Tienen razón. Cristo es nuestro creador, Él es el agente de la creación. Él nos conoce y Él sabe que entregamos mucho tiempo a las cosas seculares y a su obra y a la vida eterna, casi nada, por no decir nada, casi nada. Entonces, mis queridos hermanos, deberíamos ser honestos y con nuestro Creador, con nuestro Dios. Ese es el asunto. Esa es la finalidad a la que quiero llegar. Se lo digo en verdad delante del Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en la ropa? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en el vestuario? ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en estas cosas? ¿Y cuánto tiempo pasamos pensando en el nuevo nacimiento? En nuestra relación con Dios, en crecer en el conocimiento de Dios, en crecer en el servicio a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos pensando en estas cosas? En crecer en el servicio a los demás. ¿Cuánto tiempo? Debemos reconocer, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 25, nos está hablando también a los creyentes del siglo XXI. Por supuesto que sí. ¿Acaso no es la vida eterna, por supuesto, más importante que la comida, la bebida y el vestuario? ¿Y por qué dedicas más tiempo a la comida, la bebida y el vestuario que a la vida eterna? Entonces, con esta simple pregunta del maestro, por supuesto que hemos quedado en jaque mate. El Señor refuta todos nuestros argumentos. No tenemos excusa delante de nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, amigos y familias, debemos entender esta verdad maravillosa. La vida es más importante, la vida tiene más valor, la vida es lo que a Dios le importa. Y si hoy, mis queridos hermanos, si hoy vinieran por nuestra alma, ¿dónde pasaríamos la eternidad? ¿Dónde pasaríamos la eternidad? La vida es más importante. La vida es lo más importante. Ahora, Mateo capítulo 6, verso 26. Presentando las ayudas para no caer en el afán, en el exceso de preocupación. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta y la enseñanza del Maestro. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿No valéis mucho más que ellas? Número 2. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos que somos valiosos para Él. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos que somos valiosos para Él. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Padre amoroso, Él es nuestro Padre bondadoso, misericordioso. Es por eso, mis queridos hermanos, es por eso que somos tan valiosos para Él, delante de los ojos de Él, de nuestro Señor bondadoso. Ahora, medite por favor en las palabras del apóstol Pablo cuando nos habla del amor del Padre. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que Pablo está diciendo aquí, mire, desarrollemos este texto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Es decir, Dios se abstuvo de su Hijo y lo entregó por nosotros. Entonces, ¿a quién lo entregó?
lo entregó a los pecadores. Dios se abstuvo de su Hijo y lo colocó en manos de pecadores. Y usted sabe lo que hicieron los pecadores con él. A eso se refiere Pablo cuando dice el que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios se privó, Dios se negó de su propio Hijo. Dios se abstuvo de su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Con quién? Con su Hijo. Una vez que lo hemos recibido en nuestra vida, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, mis queridos hermanos, ahora veamos este texto a la inversa. Si Dios se abstuvo, si Dios se privó, si Dios se negó a la vida de su Hijo para entregarlo por nosotros, ¿qué nos hace pensar que nos libraremos de las manos de este Padre por desperdiciar el sacrificio de su Hijo? ¿Qué nos hace pensar que nos libraremos de las manos del Creador por pisotear la sangre de su Hijo, por tener en poco la obra de su Hijo, por tener en poco la novia de su Hijo? ¿Qué nos hace pensar que nos vamos a librar de las manos de este Padre si Él se negó, se privó de su Hijo, lo entregó por amor a ti y a mí? Entonces, ¿qué nos hace pensar que nos vamos a librar de ese Padre que fue capaz de entregar a su Hijo por ti, y que tú tienes en tan poco al Hijo de Dios, tienes en tan poco la obra de Dios y tienes tan en poco su novia que es la iglesia? ¿Cómo nos vamos a librar de esto, mis queridos hermanos? Y si Dios fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es por eso que decimos bendito, admirable, majestuoso y sublime amor. Es por eso que decimos, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Tú puedes decirlo en tu corazón. Te amamos, Señor. Te amo, Señor. Gracias. Gracias por tu Hijo, por la vida de tu Hijo. Gracias. También podemos meditar en las palabras de nuestro gran Maestro y Salvador. Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Si nosotros, mis queridos hermanos, que somos pecadores, si nosotros que somos corruptos, que somos malintencionados, si nosotros, mis queridos hermanos, que muchas veces somos mala influencia, si nosotros que somos así, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, imagínense, ¿cuánto más Dios a aquellos que se lo pidan? ¿Cuánto más? Si somos capaces de dar buenos regalos, buenos obsequios a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará buenos regalos a aquellos que le pidan? El apóstol Pedro también nos enseña el por qué no debemos caer en el afán excesivo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra griega, porque Él tiene cuidado de vosotros, se traduce de un término griego que dice, porque tú le interesas, porque tú le importas. A eso se refiere Pedro cuando dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Desde el griego significa porque tú le interesas, porque tú le importas. Es por eso que el Espíritu Santo nos aconseja y nos dice, lanza y arroja todas tus preocupaciones sobre Él, todas tus preocupaciones sobre Él, porque a Él tú le interesas.
Lanza y arroja todas tus preocupaciones sobre Él, porque a Él tú le importas, le importas. Alabado sea Dios y bendito sea Cristo. Mateo capítulo 6, verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ayuda número 3. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos que el afán es inútil. El afán es inútil. Quiero extenderles una pregunta. ¿La preocupación y la ansiedad han mejorado su vida? ¿La preocupación y la ansiedad han mejorado su vida, han mejorado su situación? ¿La preocupación y la ansiedad han solucionado sus problemas? Al contrario, empeoran la situación. Entonces, mis queridos hermanos, existen dos tipos de preocupación y esto debemos entenderlo muy bien. Existen dos tipos de preocupación. Una preocupación que es negativa y otra preocupación que es positiva. Pero la palabra griega es una sola, merimnao. Merimnao. ¿Y cómo vamos a saber cuando esta preocupación es positiva? ¿Cómo vamos a saber que esta preocupación es negativa? Según el contexto. Según el contexto. Vamos a hacer una presentación de esto. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les habla de Timoteo. Filipenses capítulo 2, verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. La palabra interesar que escuchamos ahí se traduce del término merimnao del griego, exceso de preocupación. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que Timoteo estaba preocupado por la obra. Timoteo estaba preocupado por la novia de Cristo. Timoteo estaba preocupado por esa comunidad cristiana, por los hermanos. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Será bueno o será malo que Timoteo esté afanado? ¿Que Timoteo tenga un exceso de preocupación? ¿Será bueno o será malo? Entonces, si nuestro afán, si nuestro exceso de preocupación es positivo o negativo, depende del contexto. Depende del contexto. Por supuesto, mis queridos hermanos, que está bien que Timoteo esté preocupado de la obra del Señor. Por supuesto que sí. Entonces, también es importante entender, hermano Esteban, podrá decir alguno, siempre me gusta colocarme en todas esas circunstancias donde podría alguna frase jugar en contra. Hermano Esteban, está bien preocuparse por la obra, es bueno, pero el Señor necesita más que preocupación. El Señor necesita que algo se haga, porque yo me puedo preocupar y no hacer nada. Por supuesto que sí, es válido. Y es por eso que queremos seguir avanzando en este tema. Timoteo no se quedó de brazos cruzados. Timoteo preguntó por el bienestar de la iglesia y Timoteo se preparó para ayudarlos. Se preparó para ayudarlos. Entonces podemos ver que este afán y esta preocupación es enteramente positiva, es algo bueno, porque Timoteo actuó este interés y esta preocupación llevó a Timoteo a la acción. Llevó a Timoteo a la acción. Entonces, mis queridos hermanos, debemos entender esto. Pensar con demasía en nuestros problemas no sirve para nada. Pensar en nuestras preocupaciones afanadamente no sirve para nada. Pensar en las cosas malas que nos pueden pasar no sirve para nada. No sirve para nada. Nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos esto y que por favor nunca lo olvidemos. Número 1, la vida es lo más valioso. La vida es lo más importante. Preocupémonos ¿dónde pasaremos la eternidad? Por favor, así como dedica tiempo a la comida, a la bebida y al vestuario, como dedica tiempo pensando en qué se va a poner, dedique tiempo pensando en el nuevo nacimiento, en la regeneración, en la santidad, en la oración, en el servicio a Dios y en el servicio a los demás, en medio de la congregación. Por favor,
Piense más en estas cosas, porque la vida eterna es más importante que todas estas cosas. Esteban, ¿debo dejar de buscar estas cosas? Por supuesto que no, por supuesto que no. Exceso de preocupación. Si somos honestos con Dios, reconoceremos que dedicamos más tiempo a la comida, a la bebida y al vestuario y dedicamos 0 tiempo a la obra de Dios, al nuevo nacimiento. Soy un creyente, he nacido de nuevo, predico el evangelio a mis compañeros, compañeras, a mis vecinos, a mis vecinas, a mis parientes, a mis familiares inconversos. Piense más en estas cosas. Piense más en estas cosas, porque la vida es más importante. Número 2, para Dios usted tiene un valor incalculable, mis queridos hermanos. Es por eso, como dice Juan, que nos ama de tal manera. Está intensificando esa actitud, ese sentimiento, porque de tal manera, no lo puedo expresar, no lo puedo explicar en lo que está diciendo Juan. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios lo amó de una manera que no tengo las palabras, no tengo el lenguaje, no tengo el vocabulario para poder expresar tal amor. Es lo que está diciendo Juan. Entonces, mis queridos hermanos, para Dios somos importantes, valiosos, por eso nos ama de tal manera. La pregunta ahora es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Le amamos a Él? ¿Le amamos? Número 3. El afán y la ansiedad son inútiles. No sirve para nada. El afán y la ansiedad son inútiles. No sirve para nada. Pensar en nuestros problemas y pensar en nuestras preocupaciones con demasía no arreglará nada. Y usted sabe que es verdad. Muchas veces nos afanamos pensando en los problemas y nos entristecemos y nos angustiamos y andamos de mal carácter. Solo trae más problemas, solo trae más problemas y nos llena de amargura pensar demasiado en todo este tipo de cosas. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Deseo que esta palabra bendiga sus vidas y se lo digo honestamente y de todo corazón, es tiempo de esforzarse, es tiempo de correr, es tiempo de que nos preparemos. El Señor va a venir, el Señor va a aparecer. ¿Y qué deseamos? ¿Que nos sorprendan nuestras cosas? No. El Señor tiene que encontrarnos haciendo así. El Señor tiene que encontrarnos haciendo su obra. Mis queridos hermanos, despierta, abandona tus distracciones. Es en serio, es verdad. Ya basta. Y voy a terminar con las palabras que comencé. Gálatas capítulo 5, verso 7. Ustedes corrían bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes antes corrían bien. Ustedes antes hacían bien la obra de Dios y no tenían la prosperidad y no tenían la comodidad que tienen hoy, pero antes hacían bien la obra de Dios. Entonces, Dios les pregunta, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué les impide obedecer la verdad? Debemos reconocer que no es Dios. No es Dios. Nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestro activismo no se lo podemos atribuir a Dios. No nos atrevamos a tal cosa, mis queridos hermanos. No podemos decir es que esta es la bendición de Dios y no vas nunca a la iglesia. Por la bendición de Dios, lo que de Dios proviene, de Dios no te aparta. De Dios no te aparta. Mis queridos hermanos, ya es tiempo. Y este mensaje es para todos los creyentes a los cuales llegue este video. Ya basta. Dejemos de estar distraídos porque el dueño de la obra en cualquier momento va a aparecer y va a convocar a sus administradores. Nos va a pedir una cuenta.
nos va a pedir una cuenta. Mis queridos hermanos, soy su hermano Esteban Fuentealba. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Les amo en el amor del Señor, en el amor cristiano, y deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida, que sea de bendición. Y por supuesto, si puedes, comparte este mensaje para que los creyentes se motiven, se animen. La palabra de Dios es lo único que nos puede animar y que nos puede alentar. Lo único. Así que Dios les bendiga, bendiciones. Chao.